Me dejé llevar por las falsedades de mi superior, arruiné mi familia y lamento profundamente mis acciones. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Desde mi juventud, siempre anhelé una existencia serena, una familia unida, un hogar repleto de amor y seguridad. No deseaba lujos ni aventuras extremas, solo alguien que me quisiera realmente y con quien pudiera edificar algo duradero. Cuando conocí a Javier, supe que él era el indicado. Era el tipo de persona en la que se podía confiar, alguien realista y con una dedicación inquebrantable hacia sus seres queridos. Nos enamoramos rápidamente, con esa intensidad que solo se experimenta al encontrar a la persona correcta. Nos casamos tras 3 años de noviazgo y formamos una familia encantadora. Teníamos 2 pequeños, una casa propia y una rutina estable. Éramos felices. O al menos, así lo creía Javier. Con el tiempo, la vida comenzó a volverse predecible. Cada día era una repetición del anterior: levantarme temprano, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, trabajar, regresar a casa, cocinar la cena, dormir y empezar de nuevo. No es que no amara a mi familia, pero a veces sentía que había algo en mí que se estaba apagando, una chispa que se extinguía con la monotonía del día a día. Javier era un buen hombre, pero no era el tipo que sorprendía. Nunca hacía cosas inesperadas ni tenía gestos espontáneos. Nuestro matrimonio era sólido, pero rutinario. Y fue en esa rutina donde comenzó mi caída. En el trabajo, todo era diferente. Allí conocí a Diego, mi superior. Sin saberlo, él fue la primera pieza que se movió en el dominó que terminaría por derribar mi mundo. No fue inmediato. No fue un impulso ni un giro repentino en mi vida. Fue un proceso lento, casi imperceptible, que me fue envolviendo poco a poco. Diego no era un hombre cualquiera. No era un jefe común. Desde el primer día que entré a la empresa, sentí que su presencia era diferente. No solo era atractivo, sino que tenía una confianza en sí mismo que resultaba casi hipnótica. Era el tipo de persona que siempre sabía qué decir y cómo hacerlo, de manera que cada palabra suya parecía una verdad absoluta. Llevaba 5 años trabajando en la empresa. Al principio, mi relación con él fue estrictamente profesional. No abusaba de su autoridad ni era irrespetuoso, pero tenía una forma de dirigirse a las personas que te hacía sentir importante, como si fueras más que un simple empleado. Tú tienes un talento que pocos aquí poseen, me dijo una vez mientras revisábamos unos documentos. No solo haces tu trabajo bien, sino que entiendes la importancia de los detalles. Era una frase sencilla, pero me dejó reflexionando. Con el tiempo, Diego comenzó a notar cosas en mí que Javier nunca mencionaba. Siempre eres muy dedicada, me gusta esa cualidad, decía. Tu perspectiva es interesante, no cualquiera tiene esa forma de ver las cosas. Debes de ser alguien inolvidable. Eran solo comentarios, palabras inofensivas. Pero, de alguna manera, esas palabras se quedaban grabadas en mi mente más tiempo del que deberían. No era una mujer insatisfecha con mi matrimonio. Javier era un buen esposo. Responsable, trabajador, un padre comprometido. No había caído en la monotonía. No era el tipo que sorprende con detalles o que notara si cambiaba algo en mi apariencia. Y ahí es donde Diego se convirtió en una presencia peligrosa en mi vida. Porque él sí notaba. Y yo, en mi ignorancia, empecé a valorar su atención más de lo que debía. No fue un solo comentario lo que me hizo dudar. Fue un despliegue de palabras y gestos en el tiempo suficiente para que mi mente no lo percibiera como algo abrupto. Diego tenía una manera sutil de introducir pensamientos en mi cabeza. Nunca decía nada directamente. Pero sus palabras dejaban una puerta abierta, una idea suelta, una pequeña chispa que luego yo misma terminaba convirtiendo en fuego. ¿Alguna vez has sentido que la vida se vuelve demasiado predecible?, me preguntó un día, casualmente, mientras revisábamos unos documentos. Y sí, supongo que es normal. La rutina hace eso. Sí, pero hay personas que se conforman con eso, y otras que sienten que pueden aspirar a algo más. No respondió nada más. Solo me miró con esa expresión enigmática, como si esperara que yo misma encontrara la respuesta en mi interior. Regresé a casa ese día con esa pregunta dando vueltas en mi mente. ¿Era yo de esas personas que se conformaban? Mi matrimonio con Javier no era malo, pero tampoco era emocionante. Era estable, seguro, predecible. Me daba paz, pero ¿era suficiente? Javier no era un hombre de palabras tiernas ni de gestos espontáneos. No me miraba con intensidad ni me hacía sentir como si fuera la mujer más fascinante del mundo. Me valoraba, sí, pero lo demostraba con acciones prácticas, con estabilidad. ¿Y Diego? Diego me hacía sentir que había algo más. La idea comenzó a crecer en mí sin que me diera cuenta. No es que quisiera engañar a Javier, no en ese momento. Pero la semilla ya estaba plantada. Y lo peor de todo era que yo misma la estaba alimentando. Las palabras son armas silenciosas.
Se deslizan en la mente, se instalan en lo más profundo y trabajan lentamente hasta transformar por completo la percepción de la realidad. Eso fue lo que Diego hizo conmigo. No me invitó a salir, no me tocó inapropiadamente, no me hizo ninguna propuesta indecente. Lo suyo fue mucho más peligroso, se metió en mi cabeza y sembró la duda. Todo comenzó con frases casuales, con observaciones aparentemente inocentes que flotaban en mi mente incluso cuando llegaba a casa, cuando debía concentrarme en Javier y en mis hijos. Pero no lo hacía. A veces siento que tú no encajas aquí, me dijo una tarde, después de una reunión, mientras revisábamos unos informes. ¿Cómo que no encajo?, pregunté, levantando la vista de los documentos. No en un mal sentido, sino porque eres diferente. No sé cómo explicarlo. Es como si estuvieras en un lugar que no te corresponde del todo. Me reí, intentando restarle importancia a su comentario. No sé a qué te refieres. Él también sonrió, pero su mirada era penetrante, como si supiera algo que yo misma ignoraba, y claro que sabes, respondió con calma. Pero prefieres no pensarlo demasiado. No dijo nada más. Dejó la idea ahí, suspendida en el aire, como si hubiera depositado una gota de veneno en mi mente y ahora estuviera esperando a que hiciera efecto. Ese día regresé a casa sintiéndome inquieta. No estaba enojada, ni triste, ni preocupada. Era una sensación de incomodidad, de insatisfacción latente. Fui directa al baño y me quedé observando mi reflejo en el espejo mientras me desmaquillaba. Miré mi rostro con atención, como si tratara de reconocerme. Era cierto. No encajaba. Había algo en mi vida que no estaba donde debía estar. Javier llegó poco después de su trabajo. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, dejó su maletín en la entrada y fue a ver a los niños. Lo observé en silencio mientras jugaba con ellos en la sala. Era un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. Entonces, ¿por qué me sentía así? Intenté alejar a Diego de mi mente, pero fue imposible. Sus palabras seguían ahí, repitiéndose una y otra vez. Los días siguientes, comencé a notar cosas que antes no veía o que simplemente no me molestaban. Cada pequeña rutina con Javier me parecía más repetitiva, más predecible, más aburrida. Nos levantábamos a la misma hora, desayunábamos lo mismo, hablábamos de lo mismo. Las conversaciones con Javier giraban en torno a los mismos temas, los niños, las cuentas, el trabajo. Nada nuevo. Nada emocionante. Y entonces, cuando llegaba a la oficina, todo era diferente. Diego era diferente. No hay un momento exacto en el que pueda señalar y decir, aquí comenzó todo. Fue un proceso lento. Mi mente estaba dividida en dos mundos. En casa, todo seguía igual, la misma rutina, los mismos horarios, las mismas conversaciones. Pero en la oficina, todo se sentía diferente. Diego hacía que todo se sintiera diferente, lo que estaba sucediendo era peligroso, aunque en ese momento no quería admitirlo. La forma en que me hablaba, los comentarios que hacía, la manera en que me miraba. No había cruzado ninguna línea, no aún, pero la frontera entre lo profesional y lo personal se desdibujaba más cada día. Y yo lo permitía. Al principio, me engañaba diciendo que no era nada, que solo era un juego inocente, un escape mental de mi rutina. Pero la verdad es que comenzaba a anticipar cada interacción con él. Me preparaba más cada mañana, elegía mi ropa con más cuidado, pasaba más tiempo frente al espejo asegurándome de que mi cabello estuviera perfecto. Todo porque, de alguna manera, quería su atención. Y la tenía, lo supe cuando, un martes cualquiera, me pidió que me quedara después de la jornada laboral para ayudarle con unos informes. No era necesario, lo sabía. Pero acepté de inmediato, sin pensarlo. La oficina estaba en silencio cuando el último compañero salió. El sonido del reloj de pared y el tecleo en nuestras computadoras era lo único que rompía la quietud. Diego estaba concentrado en su pantalla, con la frente levemente fruncida, revisando los datos. Pero de vez en cuando, levantaba la mirada y me observaba. Yo sentía su mirada, su presencia, el peso de la situación. Era absurdo, porque nada estaba pasando, pero al mismo tiempo, todo estaba pasando. En un momento, se recostó en su silla y suspiró con cansancio. Lo peor de trabajar hasta tarde es que llegas a casa y todo sigue igual, dijo de repente. No respondí. Lo miré, esperando que continuara. Nadie nota la diferencia, nadie te espera con emoción. Todo es exactamente como lo dejaste. Su voz sonaba diferente. No era el Diego seguro y carismático de siempre. Era un hombre que hablaba con cansancio, con cierto resentimiento. No supe qué decir. Parte de mí quería responder que sí, que lo entendía perfectamente, que a veces sentía lo mismo. Pero otra parte sabía que eso sería admitir demasiado. En lugar de hablar, me limité a sentir y a mirar la pantalla de mi computadora.
Pero Diego no desvió la mirada. «Tú lo entiendes, ¿verdad?», dijo en voz baja. Su pregunta me golpeó más de lo que esperaba. Porque sí, lo entendía. Yo también llegaba a casa y todo era igual. La cena, las tareas de los niños, la televisión encendida con el mismo programa de siempre. Javier, sentado en el sofá con su celular en la mano, preguntándome cómo había estado mi día con la misma voz monótona de siempre. La rutina. Y ahí estaba Diego, diciéndome exactamente lo que yo sentía, dándole palabras. Haciéndome sentir comprendida. Fue en ese momento cuando entendí que estaba en peligro. No porque Diego me hubiera dicho algo fuera de lugar, ni porque hubiera intentado algo. Sino porque ya había cruzado la línea en mi mente. La tentación de lo prohibido estaba ahí, justo frente a mí, y por primera vez me di cuenta de que no estaba segura de querer resistirme. El problema de jugar con fuego es que, en algún momento, las llamas terminan envolviéndote por completo. No lo entendía en ese momento. O quizás sí, pero simplemente no quise detenerme. Después de aquella noche en la oficina, la forma en que miraba a Diego cambió. O mejor dicho, la forma en que yo me sentía cuando él me miraba cambió. Ya no era solo mi jefe, el hombre que admiraba por su éxito y carisma. Ahora, era alguien que me hacía sentir algo diferente, algo que llevaba años sin experimentar. Lo peor de todo es que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me envolvía con comentarios sutiles, con pequeños gestos que parecían insignificantes para cualquiera, pero que conmigo surtían efecto. Me preguntaba si me sentía valorada en casa, si Javier notaba cuando me arreglaba diferente, si alguna vez me decía lo hermosa que me veía. Y cada vez que lo decía, lo hacía con esa expresión que parecía leer mi alma, como si supiera que la respuesta era no había sido infiel, no todavía. Pero algo dentro de mí se rompía cada vez que regresaba a casa y miraba a Javier. Lo veía como si fuera un extraño, como si ya no perteneciera a su mundo. Me daba cuenta de cosas que antes no notaba, el desinterés en su voz cuando hablábamos, la forma en que prefería mirar el teléfono en lugar de mirarme a los ojos, la monotonía de nuestra relación. O tal vez siempre había sido así, pero ahora, con Diego en mi mente, todo se sentía más vacío. Intenté combatirlo. Intenté alejarme de Diego, mantener la distancia, convencerme de que todo lo que estaba sintiendo era una fantasía absurda que debía enterrar. Pero Diego no me dejaba hacerlo. «Últimamente te siento distante», me dijo un día mientras revisábamos unos documentos en su oficina. No era necesario que los viéramos juntos, pero de alguna manera, él siempre encontraba la forma de tenerme a solas. «No es nada, solo estoy cansada», mentí, evitando su mirada. Pero él no se dejó engañar, se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera percibir su perfume y habló en un tono más bajo, casi como si me estuviera contando un secreto. «Si necesitas hablar con alguien, puedes confiar en mí». Fueron palabras simples, pero hicieron estragos en mi mente. Porque era exactamente lo que quería escuchar. Me dejé atrapar en su juego sin darme cuenta. O tal vez sí me di cuenta, pero no me importó. Los almuerzos en grupo se convirtieron en almuerzos a solas, las conversaciones laborales en charlas personales, y las miradas furtivas en silencios que lo decían todo, y cuando finalmente Diego cruzó la línea, tomándome de la mano en un momento en el que no había testigos, yo no me aparté. Habíamos salido tarde de la oficina por un evento con algunos socios de la empresa. Javier sabía que llegaría tarde, así que ni siquiera me molesté en enviarle un mensaje. Últimamente, nuestras conversaciones eran breves, casi forzadas. Diego y yo nos quedamos hasta el final. Habíamos bebido, reído, y nos habíamos mirado más de lo necesario. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión, de algo inevitable que ninguno de los dos mencionaba, pero que se sentía en cada silencio prolongado, en cada roce accidental. Cuando finalmente salimos del restaurante, él me ofreció llevarme a casa. Acepté, sabiendo perfectamente que estaba tomando una decisión que no tenía vuelta atrás. El trayecto fue un cúmulo de pensamientos confusos, de emociones contradictorias. Podía sentir su mirada en mí cada vez que se detenía en un semáforo, el peso de lo que estaba a punto de suceder agobiándome, al mismo tiempo, llenándome de una adrenalina que hacía mucho no sentía. Pero lo peor fue que, cuando estacionó frente a mi casa, yo no quería bajar del auto. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, sin previo aviso, Diego acarició mi mejilla con el dorso de sus dedos. Fue un gesto leve, delicado, pero que me hizo cerrar los ojos por instinto. Su boca encontró la mía en un beso que al principio fue suave, como tanteando el terreno, pero que rápidamente se tornó más intenso, más necesitado. Fue un beso que debí rechazar, un beso que selló mi destino, un beso que me convirtió en lo que nunca pensé ser, una mujer infiel. No pasó nada más aquella noche, pero en cierto modo, lo peor ya estaba hecho. Los días siguientes, cada vez que intentaba alejarme, él encontraba la forma de hacerme volver. Un mensaje inesperado, una mirada en la oficina que me desarmaba,
Un comentario sutil que sembraba dudas en mi cabeza sobre lo que tenía en casa. ¿Estás segura de que Javier te valora? No deberías conformarte con tan poco, me decía. Y en mi debilidad, yo le creí, pero en el fondo, el miedo siempre estaba presente. Miedo a que Javier descubriera la verdad. Y entonces, Diego dejó de ser paciente. Me exigió que le dijera la verdad a Javier. Sentí el pánico apoderarse de mí. La idea de confesarle todo a Javier me helaba la sangre. No podía hacerlo. No podía ver su rostro al decirle que lo había traicionado. En eso, me amenazó con contárselo. Me quedé sin aliento. Diego estaba chantajeándome. Intenté razonar con él, decirle que no era el momento, que Javier no merecía enterarse de esa forma, que si realmente me apreciaba como decía, no haría algo así. Pero a Diego no le importaban mis súplicas. Solo quería controlarme, asegurarse de que no intentara alejarme. Cuando llegué a casa esa noche, Javier ya sabía todo. Lo sé todo, Clara, dijo con voz apagada, sin siquiera levantar la vista. Me quedé paralizada en la puerta, incapaz de dar un paso más. Mis manos temblaban, y mi boca se abrió, pero no logré emitir sonido alguno. Sabía que no tenía excusas, que cualquier cosa que dijera solo lo heriría más. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, girando la cabeza hacia mí con una expresión sombría. Mi mente se nubló. No podía responder. ¿Qué importaban las semanas, los días? Lo que importaba era que lo había traicionado, que había destruido la confianza que él tenía en mí. Javier, solo dime la verdad, me interrumpió con frialdad. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Bajé la mirada. Semanas. Pero se sintieron como una eternidad. No importa cuánto tiempo, respondí con voz temblorosa. Lo que importa es que. Importa para mí, me cortó de nuevo. Porque quiero entender en qué momento dejaste de amarme. Y ahí estaba. La pregunta que más temía. La pregunta que ni yo misma podía responder. No dejé de amarlo. Pero fui egoísta. Busqué la emoción, el peligro, el deseo de sentirme admirada de una forma que creía haber perdido. Me dejé llevar por las palabras de un hombre que solo quería poseerme, no amarme. Intenté acercarme a Javier, pero él se puso de pie de inmediato, apartándose como si mi presencia le quemara la piel. No quiero escucharte más, dijo con la voz rota. No quiero tus explicaciones. No quiero tus disculpas. Solo quiero que te vayas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Por favor. Vete, Clara. Y así lo hice. Salí de la casa con el corazón destrozado, con el peso de mi traición sobre los hombros. No tenía a dónde ir. No podía volver a la oficina, no podía enfrentarme a Diego. No podía enfrentarme a la realidad de lo que había hecho. El divorcio fue inevitable. Javier no quería escuchar razones, no quería intentarlo. No hubo peleas por los bienes, no hubo venganzas. Solo determinación en sus ojos cuando presentó los papeles. Fueron semanas de trámites, de abogados, de reuniones en las que apenas podíamos sostener la mirada. La persona que había sido mi compañero de vida durante más de una década era ahora solo un extraño con el que compartía recuerdos. Nuestros hijos fueron lo único que nos mantuvo en contacto. Javier pidió la custodia compartida, y yo no tenía derecho a oponerme. Sabía que no tenía la moral para exigir nada. Cada vez que dejaba a los niños en su casa, sentía que se me rompía algo por dentro. Veía su mirada fría, su indiferencia, la forma en que ya no había rastro del amor que una vez me tuvo. Había matado todo lo que nos unía. Diego intentó buscarme, pero yo lo rechacé. No quería volver a caer en sus mentiras, en su manipulación. Él nunca me amó, solo me usó para alimentar su ego. Y ahora estaba sola. Arrepentida. Destruida.